tal? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana y bienvenidos a Noticias Globovisión Salud. Me acompaña Henry Rumbos en la interpretación de lengua de señas y le saluda a esta hora Dayana Herrera. Y una de las complicaciones más frecuentes o íntimamente ligadas al área laboral es el síndrome del túnel carpiano, que ocupa el segundo lugar de las enfermedades por causas ocupacionales. Y justamente para hablar de este tema nos acompaña la tarde de hoy la doctora Rosa Torrealba, médico traumatólogo y cirujano de mano. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por estar acá ante todo este público hablando un poquito de la salud, sobre todo el síndrome de compresión del túnel carpio, que como tú acabas de decir, es una de las patologías más frecuentes que encontramos a nivel sobre todo del campo laboral. ¿En qué consiste el síndrome del túnel carpiano y dónde está ubicado? Ok, como se dice, un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que a causa de ello se va a producir una determinada enfermedad. En este caso, cuando nosotros hablamos del síndrome del túnel carpio, pues no es más que el conjunto de signos y síntomas que se producen por una compresión a nivel del nervio mediano sobre la muñeca, el cual va a estar comprimido por el ligamento anular del carpo. El ligamento anular del carpo es una estructura anatómica que se encuentra en la muñeca y que va a delimitar lo que son las partes de los tendones y del nervio ubicado a nivel de la muñeca, es decir, sobre todo de los tendones flexores. ¿Cuál es la función de ese nervio mediano que usted decía? El nervio mediano es una estructura nerviosa que tiene un papel tanto motor como sensitivo, que nace desde la raíz nerviosa a nivel de la columna cervical. Viene desde arriba. Desde arriba, exacto. Nosotros llamamos la C5, C6, C7. Posteriormente, él pasa a través de lo que nosotros tenemos en el cuello y en el plexo forma lo que se llama el plexo braquial, y allí se van a dar dos ramas, una anteroexterna y una anterointerna, y la fusión de esas dos ramas se va a producir el nervio mediano. Si podemos ver las imágenes, no sé si será posible, encontramos en esta parte anatómica, vemos cómo el nervio, una vez que nace, pasa a través del cuello sobre la parte del escápulo, de la clavícula, y posterior va a descender por todo el brazo, el antebrazo, hasta llegar a la muñeca. Fíjense esta ramita, si la podemos ir viendo, cómo se va a ir desplazando hasta llegar acá a nivel de la muñeca. Aquí, a nivel de la muñeca, vamos a encontrar, que es lo que les llamo, lo que les estoy diciendo a ustedes, lo que es el ligamento anular. Entonces, al pasar por debajo de ese ligamento anular, allí la rama sensitiva va a dar la sensibilidad tanto a toda la musculatura tenar de la muñeca en la parte motora, es decir, a los músculos abductores, opositores de los dedos, y además que va a dar la parte sensitiva. Si vemos esta otra imagen que tenemos por acá, encontramos que en la parte motora encontramos, fíjense que es tan importante el nervio mediano que se va a encargar de que la persona pueda realizar los movimientos de flexión del pulgar, de los dedos índices del dedo medio a la vez de la oposición, y sobre todo nos va a diferenciar de lo que es los simios. Nosotros somos los únicos seres que podemos realizar lo que se llama la pinza gruesa y la pinza fina, a diferencia de los monos. Exactamente, esa es la importancia tan grande que tiene el nervio mediano. Luego la parte sensitiva, donde vamos a encontrar que él se encarga, como lo dije anteriormente, de dar la sensibilidad acá a lo que es el pulgar, el dedo índice, el dedo medio y parte del dedo anular, en la cara que nosotros llamamos la cara volar o la cara anterior de la muñeca. Ahora, doctora, ¿cuáles son las causas del síndrome del túnel carpiano? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, decía que esta es la segunda patología de orden laboral, o que está muy relacionada con el trabajo, con la ocupación que desarrolle cada persona. ¿Es así? Sí. Tenemos como primera causa las lumbalgias, que no son más que compresiones nerviosas a nivel de la columna lumbar. Le sigue
la compresión a nivel de la columna cervical. Fíjese que si hay compresión de la columna cervical, allí están naciendo parte del nervio mediano, no solamente del nervio mediano, sino también del nervio cubital, del nervio radial, y se va a formar todo ese plexo braquial. Entonces, sí es verdad, muchas de estas patologías tienen mucha relación con todo lo que es la parte laboral. De allí, bueno, las causas que producen esta compresión a este nivel, la podemos enumerar, dentro de ellas las primeras tal vez sean las llamadas las artritis. No se asusten cuando yo digo artritis, porque tengo una artritis reumatoidea. No, una artritis es una inflamación de una articulación. Y esta inflamación de esta articulación, llámese la articulación del hombro, del codo, de la rodilla, y en este caso que nos interesa la parte de la muñeca, es importante saber porque estas inflamaciones pueden ser de origen bacterianas, pueden ser de origen virales. De hecho, ahorita tenemos un ejemplo muy sencillo con respecto a la epidemia que nos ocurre con respecto al virus del chikungunya. Recordemos que esta patología produce, además de todos los trastornos de la fiebre que produce inflamaciones de las articulaciones, son lesiones que van a estar en el tiempo. Y esto puede ser una de las causas de la inflamación de este ligamento y que vaya a comprimir a futuro el nervio mediano. Igualmente tenemos patologías bacterianas, igual también puede ser traumática, aquellos pacientes que han presentado fracturas de radio, donde la anatomía se ha perdido y hay compresión del nervio, porque también se altera todo lo que es la estructura de la parte del ligamento anular del carpo. Además de ello, podemos encontrar cicatrices, causas metabólicas. Dentro de las causas metabólicas, los pacientes diabéticos, que ya de por sí tienen neuropatías en sus nervios. Además de ello, encontramos la parte laboral, pacientes, sobre todo las personas que trabajan hacia la parte de oficina, donde tienen un mayor contacto con las computadoras, donde tienen un mayor contacto, sobre todo las personas en la área de la secretaría, donde no se sabe todavía, también tenemos causas idiopáticas. Sin embargo, en cuanto a las patologías de la columna cervical, fíjense que una de las primeras manifestaciones que tienen la mayoría de las secretarias, la mayoría de las enfermeras, bioanalistas, sobre todo odontólogos que vean la posición como ellos se colocan para trabajar, se van produciendo microtraumatismos a nivel de estas vértebras, además que la edad también influye, donde se van produciendo lo que nosotros llamamos parte de la artrosis, que va comprimiendo esos nervios, y a su vez esta inflamación de los nervios puede producir una cosa que nosotros llamamos doble cruz. ¿Qué es un doble cruz? Un doble cruz es cuando nosotros tenemos compresión de la columna cervical, una vértebra de la columna cervical, donde está pasando la raíz, y también lo podemos tener a nivel de la muñeca. Muchas veces hay que saberlo diagnosticar, porque esta patología nosotros la podemos tratar con rehabilitación. Cuando nosotros tenemos esa cervialgia o esas compresiones a nivel de la columna cervical, e inclusive cuando nosotros también tenemos en un principio la compresión del nervio mediano, simplemente con un buen analgésico, una inmovilización y corrigiendo la causa que en ese momento lo está ocurriendo. Vamos a poner el ejemplo, un paciente que tenga su computadora, que no tenga las condiciones ergonómicas donde él esté funcionando, entonces simplemente con corregir todas estas cosas, pues se puede disminuir la enfermedad. Pacientes o personas que realizan movimientos repetitivos o forzan bastante la muñeca, ¿esto puede incidir en el síndrome, no? Sí, muchísimo. De hecho, además de las personas que trabajan en la parte de oficina, tenemos los trabajadores que trabajan con cargas pesadas, llámese la gente que tiene los vibradores en la calle, que están rompiendo la calle, llámese los camioneros, que están en constante movimiento, que están cargando pesos, ¿no? Además de ello, tenemos que tomar en cuenta las personas, las mujeres embarazadas y las mujeres de mayor edad, porque en ellos hay un cambio hormonal. Usted va a ver que van a haber muchas mujeres embarazadas que no solamente presentan compresión del nervio mediano, sino que también presentan inflamaciones de los tendones, y es muy frecuente que en ellos también se dé las llamadas tendinitis bien sea a nivel del primer compartimiento extensor, donde la persona tiene limitación para mover su pulgar,
o simplemente tengan tendinitis en los dedos largos de la mano, que son los llamados dedos en resorte. ¿Cuál es la frecuente. diferencia entre tendinitis y el síndrome del túnel carpiano? Fíjense que los dos tienen el nombre de inflamación, porque va a haber inflamación en el tendón y va a haber, en el caso de la tendinitis, ¿okay? Simplemente se inflama el tendón y al inflamarse el tendón, pues esto no permite que se haga en este caso, si son los flexores, los movimientos de flexión, si son los extensores, los movimientos de extensión. Igual hay inflamación, pero también ocurre a nivel del túnel porque se inflama el ligamento anular, con la diferencia que cuando usted se le inflama el ligamento anular abajo tiene el nervio y al inflamarse comprime el nervio, y en lo que usted comprime el nervio, entonces cuando vamos a tener esta serie de síntomas como son, la persona se queja por un dolor quemante. Al principio se puede quejar porque se le duermen los dedos, eso nosotros lo llamamos parestesia. Sobre todo, al principio comienza de una forma aguda, con unos leves movimientos, y esto a medida que va avanzando se hace más crítica la situación hasta el momento en que el paciente refiere que se le duermen los dedos durmiendo, e inclusive hablan de que en la noche se despiertan con los dedos dormidos. Y tienen, incluso leía la necesidad de sacudirse las manos. Entonces, esto a medida que va avanzando, recuerden que al principio le dije que el nervio tiene una función sensitiva y tiene una función motora. Al principio simplemente se pierde la sensibilidad, se va perdiendo la sensibilidad, pero con el tiempo se pierde la función motora. Entonces, es cuando usted va a encontrar pacientes que tienen la llamada atrofia de la musculatura tenar, es decir, atrofia de la musculatura del pulgar. Entonces el paciente se va a quejar porque, mire, yo antes me abrochaba mi camisa, ahora no puede. Llega un momento en que el paciente ni siquiera puede abrocharse la camisa porque ya no puede hacer eso que nosotros nombramos al principio, que era la pinza fina. Bien, doctora, y de este tema seguiremos conversando al regreso de la pausa. Ya venimos con más de Noticias Globovisión Salud.